Como ya lo decíamos, en este momento se otorga el uso de la palabra al asambleísta Salvador Maita, quien deberá exponer los Señor principales presidente de puntos la de este Asamblea proyecto de ley. Nacional, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, migrantes ecuatorianos que están por todo el mundo. Muy buenas tardes. Por favor, pasar las láminas que he enviado a Secretaría. Señor presidente, a través de Secretaría. Proceda, señor secretario. Con su autorización, señor presidente, procedemos con la reproducción. Asambleísta ponente solicita la proyección de unas diapositivas que acompañarán la exposición que realice Gracias. ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Colegas legisladores, en esta tarde presento a ustedes el proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana que propuse para aliviar el sufrimiento de las familias ecuatorianas que son torturados por la burocracia cuando intentan repatriar un cadáver desde el extranjero. Segunda lámina, por favor. Señor Guillermo Lasso, sus pies y los de sus ministros jamás han pisado las tierras de nuestros pequeños agricultores, jamás han pisado los hogares de los ecuatorianos desempleados, jamás han pisado nuestros hospitales públicos donde no hay ni médicos ni medicina. Y usted, de manera específica, jamás ha pisado una universidad, por ende, no entiende las necesidades de nuestros estudiantes, tampoco entiende las necesidades de nuestros agricultores, ni de los cholos, ni de los indígenas, ni de los afros, ni de los mestizos, ni de las mujeres. Por ende, tampoco usted entiende el sufrimiento de los migrantes ecuatorianos, más aún aquellas familias que pierden a sus seres queridos en el extranjero. Siguiente lámina, por favor. Señor presidente, vivimos una nueva ola migratoria. Lamentablemente, cientos de nuestros hermanos mueren deshidratados en un desierto y ahogados en un río. Pero como usted es un presidente desconectado de la realidad, en plena ola migratoria, se da el lujo de tener ministros que dentro de la fiscalización al presupuesto de repatriación de cadáveres que se realiza por disposición de este pleno, no pueden precisar cuál es el presupuesto que se asigna para repatriación de cadáveres. Es más, ni siquiera acuden a las comisiones especializadas. Queridos migrantes, es una ironía macabra que sostengamos la economía de un país gobernado por un banquero. Deben conocer, hermanos migrantes, que el gobierno del presidente Lasso ni siquiera sabe cuál ha sido el presupuesto que ha sido asignado para la repatriación de cadáveres. Mientras Cancillería reportó a la Unidad Técnica Legislativa que en el 2018 el presupuesto de repatriación de cadáveres ascendió aproximadamente a $292,000 para el Ministerio de Finanzas. Este presupuesto correspondía a aproximadamente $490,000. ¿En qué quedamos? ¿Se ejecutó este presupuesto? ¿Dónde están las cuentas? Estas cifras diferentes en un rubro tan sensible
nos indican la importancia que el gobierno les da a nuestros migrantes. Debo mencionar esta inconsistencia de datos del año 2018 se repite en el año 2019, 2020 y también en el 2021, donde nuevamente en Cancillería ha informado a la Unidad Técnica Legislativa que el presupuesto de repatriación de cadáveres ascendió aproximadamente a $194,000. Mientras a mi despacho, la misma Cancillería reportó que para el mismo año el presupuesto ascendió a $82,000. Y para rematar esta vergonzosa realidad, el Ministerio de Economía y Finanzas ha reportado una tercera cifra para el año 2021 equivalente a $257,000. Para el gobierno de Guillermo Lasso, es más importante acomodar las cifras para satisfacer a sus compadres afines al Fondo Monetario Internacional, antes que atender la repatriación de los despojos humanos de nuestros compatriotas. Presidente Lasso, para que usted entienda al pueblo y especialmente a nuestros migrantes que dejaron la patria por falta de oportunidades, está claro que nunca visitará a las familias ecuatorianas que cada día siguen siendo engañadas por mafias internacionales que movilizan sin control a nuestra gente a otras latitudes, donde son víctimas incluso de explotación sexual y laboral. Presidente Lasso, le invito a pisar la realidad. Entérese que para que el cadáver de un compatriota sea repatriado del extranjero, es necesario esperar meses y a veces hasta colectas, porque su canciller en este tema no solo es burocrático, es inhumano. He verificado de forma directa que funcionarios consulares avergüenzan al Ecuador, cerrándoles las puertas en la cara a nuestros migrantes que realizan el sensible trámite de repatriación de restos mortales. Próxima lámina. Presidente, su desconexión con la realidad es el motivo por el que los pueblos y nacionalidades, los estudiantes, los trabajadores, los migrantes y las mujeres estamos en protesta y resistencia. Usted ofreció seguridad y empleo, pero tenemos muerte y desesperación dentro y fuera de las fronteras patrias, mientras buscan las oportunidades que usted por 10 años ofreció y ahora demuestra que no puede otorgar. Así es, señor Guillermo Lasso. Sus políticas neocolonialistas, patriarcales y neoliberales nos están condenando a la muerte. Y como vemos, ni en la muerte tenemos un gobierno sensible con el dolor de nuestras familias que buscan sepultar a sus migrantes en su tierra natal, esa que los obligó a la migración forzada por falta de oportunidades. Por eso, compañeros legisladores, presento a ustedes esta iniciativa que cuenta con 3 artículos y una disposición general para garantizar que la repatriación de restos mortales de nuestros migrantes
se efectúe con celeridad sin aumentar de forma innecesaria el dolor de nuestras familias. En esta propuesta proponemos en el artículo 1 de este proyecto, reformamos el artículo 23 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana para garantizar asesoría universal para todos los casos de repatriación de cadáveres. Aun cuando la familia pueda costear los gastos de repatriación, el Estado deberá prestar asesoría técnica. No permitiremos que los funcionarios sigan dando problemas a nuestros migrantes cuando requieran orientación para este sensible trámite, bajo el pretexto que los costos de repatriación de restos mortales se cubren de forma privada. En el artículo 2 de este proyecto, que reforma el artículo 40 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, no permitiremos la aplicación de criterios injustos para negar la repatriación de cadáveres. Ecuatorianos, conozcan ejemplos de una realidad vergonzosa. El Estado actualmente niega repatriación porque considera que tener un ingreso económico en Estados Unidos significa tener solvencia. El Estado desconoce que el costo de la vida en determinados países es tan elevado que apenas permite cubrir una renta y la alimentación diaria. El Estado actualmente considera que el hecho de registrar un patrimonio en el Ecuador con una persona con altos ingresos es sinónimo de solvencia económica. El Estado desconoce que la complejidad de los trámites judiciales impide que nuestros migrantes legalicen su estado civil. En muchos casos, el migrante no mantiene ningún contacto con la persona a quien se realiza el estudio socioeconómico. Por estos motivos, proponemos esta reforma. Tenemos una deuda histórica con nuestros migrantes, los de ayer, los de hoy, que en algo se compensan. Si los estudios que determinan la viabilidad para cubrir los costos de repatriación de cadáveres desde el Estado cuenten con un análisis integral y un enfoque de derechos humanos. Con el artículo 3 de esta propuesta, que reforma el artículo 40 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, no permitiremos más burocracia inhumana. La repatriación de restos mortales deberá efectuarse en el plazo máximo de 30 días desde la realización de la solicitud. Nuestras familias ya no esperan meses para dar sepultura a sus seres queridos que mueren en el extranjero. No más restos mortales de nuestros compatriotas abandonados en el extranjero. Con la disposición general de esta reforma, proponemos que ante la ausencia de familiares, cualquier persona pueda realizar la respectiva solicitud. Yupay Chani, thank you. Gracias, señor presidente. Hasta aquí mi intervención. Asambleísta Joel Abati, de la palabra. Escuchamos la intervención del asambleísta Salvador Maita, proponente de este proyecto de ley. Dijo que la propuesta busca aliviar el sufrimiento de familias que son agobiadas cuando se chocan con la burocracia al tratar de repatriar un cuerpo desde el extranjero.